Bienvenidos jóvenes y señoritas a una nueva clase de ciencias. Recuerden que este año la asignatura de ciencias no se va a dividir en química, biología y física, sino va a ser solo una, que se llama Ciencias para la Ciudadanía. El día de hoy la temática será aprendizaje basado en problemas. ¿Qué les indica esto? ¿Cómo creen ustedes que vamos a aprender de acuerdo a este título? Aprendizaje basado en problemas. ¿A qué se referirá según el título? Nada más. ¿Y los problemas de la ciudadanía? Los problemas de la ciudadanía, de la vida, ¿cierto? Existe una forma de aprender que es a través de problemas, de preguntas, de dudas. Los científicos se van haciendo preguntas y van investigando para poder responder dichas preguntas. Entonces, la clase de hoy haremos lo siguiente. Lo primero va a ser el desarrollo científico, que va a consistir en describir las habilidades de investigación científica, las que ustedes manejan o van a manejar, porque de por sí nosotros manejamos habilidades científicas en nuestro diario vivir, sin darnos cuenta, como la observación, la formulación de hipótesis, es cuando nosotros hacemos una suposición de lo que pueda pasar a futuro. Como cuando nosotros planificamos algo que vamos a investigar o hacer, o cuando expresamos nuestras ideas. Ahí estamos aplicando lo que es las habilidades científicas. ¿Y para qué vamos a ver este contenido de habilidades científicas? Para abordar lo que es el aprendizaje basado en problemas, ¿ya? El aprendizaje que surge a partir de responder dudas de nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo vamos a aprender esto? ¿Cómo vamos a aplicar esto? Al final de la clase van ustedes a desarrollar una pequeña actividad. Para ello, ustedes, lo ideal es que tengan buen internet, porque les voy a enviar al final de la clase un link, y de ese link ustedes van a desarrollar la actividad. Son poquitas preguntas, así que ojalá todo salga bien. Esta actividad es la primera actividad evaluada del año. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte de la clase, que es poder abordar las habilidades de investigación, que son las siguientes: planificar y conducir una investigación, ¿ya? Planificar involucra organizar, ¿cierto? Analizar e interpretar datos. El año pasado aprendimos que podíamos analizar e interpretar datos a partir de los gráficos, podíamos ordenar datos a partir de las tablas. Otra habilidad científica es construir explicaciones y diseñar soluciones. Y finalmente, evaluar qué tan bien se hizo la investigación o si a lo que se llegó era realmente correcto o cierto, ¿ya? Todas estas habilidades son las que vamos a abordar durante esta clase y que ustedes ya las conocen indirectamente porque el año pasado las vimos. Todas estas habilidades están descritas en el método científico. Vamos entonces por la primera. Recuerden ir tomando apuntes. La primera habilidad que necesito que ustedes identifiquen es planificar y conducir una investigación. Es saber organizar una investigación. ¿Ya? Aquí dice, es cuando tu curiosidad te mueve a observar, formular preguntas, plantear hipótesis y recolectar evidencia. ¿A quién le suenan estas palabras? Repito, observar, formular preguntas, plantear hipótesis y recolectar evidencias. Voy a dejar de compartir un poco acá porque quiero saber si ustedes reconocen estas palabras, estas etapas. ¿Dónde encontramos la observación? Exacto, Joaquín, en el método científico. Ya de la primera habilidad partimos con el método científico. Continuamos. Entonces, cuando ustedes son capaces de hacer una observación del entorno, cuando son capaces de hacerse preguntas, hacer suposiciones y supuestas respuestas a esas preguntas, ya están ocupando sus habilidades científicas. ¿Ya? Siguiente habilidad: analizar e interpretar datos. Como les mencioné, una vez que comenzamos la planificación de
una investigación, el científico o el estudiante o la persona tiene que saber cómo va a analizar lo que haya encontrado en la investigación. Aquí dice, es un conjunto de destrezas que te permiten establecer relaciones entre variables, ¿ya? Recordemos que existen dos variables en las investigaciones, las independientes y las dependientes, que no se les vaya a olvidar, chiquillos. Y lo ideal es que con el tiempo ustedes puedan identificarlas. Las variables independientes son aquellas que ustedes pueden manejar en una investigación. La cantidad de agua, la cantidad de días, todo lo que ustedes puedan escoger o determinar es la variable independiente. Y de esas va a depender la siguiente variable, que es la dependiente. Sigamos leyendo. Dice así, identificar tendencias y patrones con el objetivo de construir modelos conceptuales, gráficos o matemáticos. Entonces, la idea de esta etapa es que a partir de la planificación de la investigación, del reconocimiento de variables, ¿ya? Y de hacer pruebas, las personas puedan llegar a conceptos, ¿ya? A construir conceptos, ideas y gráficos, tablas para organizar los datos que se puedan encontrar en una investigación. Y si se fijan, esto también tiene que ver con el método científico. La etapa número 3 que vamos a ver hoy es construir explicaciones y diseñar soluciones. ¿Ya? ¿Por qué se lleva a cabo el método científico? Yo antes de leer esto me gustaría saber, ¿ustedes por qué creen que se utiliza el método científico? ¿Para qué es? Porque son como los mismos procedimientos que se llevan a cabo que así, o algo similar. Ya, y las personas o los científicos llevan a cabo esos procedimientos ¿con qué fin? ¿Para qué? El Para método Para informar a científico resolver la ciudadanía. se usa como método de análisis para varios problemas o cosas que conocemos. O sea que se Ya, usa en general para cuando desentendemos algo, usamos el método científico. Así podemos comprender un poco más las características o propiedades de cierta situación. exacto. Cuando no entendemos algo, para poder entenderlo, usamos el método científico. Ya. Muchas gracias, Samuel. Jair, usted igual quería decir algo. De que se usa como resolución de problemas para dudas en el futuro o cosas así. Exacto, muy bien. ¿Y la señorita Belén Méndez igual quería decir algo? No. ¿No? Ya, O sea, no se que es preocupe. para saber, para Para informar a la ciudadanía igual, el método científico. Perfecto. Yo encuentro que ahí hay una palabra clave. Las personas que llevan a cabo el método científico no lo hacen para quedarse con el conocimiento, sino para Sí. compartirlo, para darlo O a sea, para conocer. informarlo, para que sepa la ciudadanía lo que va. Exacto. O algo así. Muy bien, Belén. Muy bien a los tres. Muchas gracias por participar. Además, en el chat podemos leer lo siguiente que dice Catalina Flores, para averiguar una duda científica. Efectivamente, cualquier duda que surja de un fenómeno del entorno, podemos ocupar este procedimiento, estas etapas. Muy bien. Vamos, bien, chiquillos. Entonces, ahora sí les leo esta parte que dice, cuando los individuos, las personas, desarrollan esta habilidad de construir explicaciones y diseñar soluciones, se refieren a la capacidad para interpretar, argumentar, concluir y comunicar, lo que decía la señorita Belén, los resultados de una investigación mediante el uso del lenguaje científico. De todas formas, de repente, dar a conocer una situación, un hallazgo mediante el lenguaje científico en ocasiones no es tan efectivo. Nosotros igual tenemos que aprender a ocupar un lenguaje común para que las personas nos puedan entender. ¿Ya? Ya. Y la última habilidad es evaluar. ¿Ya? Cuando desarrollamos un proceso investigativo, no nos quedamos en el hallazgo y punto. Debe haber también una etapa de evaluación. ¿Qué tal está la respuesta encontrada? ¿Es correcta, no es correcta? ¿Por qué? Aquí dice,
es cuando tu rigurosidad te lleva a considerar, aquí dice, la validez de la información obtenida mediante la investigación, además de sopesar los alcances y limitaciones de esta. Entonces, en resumidas cuentas, es poder determinar si el hallazgo encontrado es correcto o no. En esta etapa nosotros aceptamos o rechazamos la hipótesis y justificamos eso. Si la aceptamos, ¿por qué la aceptamos? Si la rechazamos, ¿por qué la rechazamos? ¿Bien? Cuando se hace la investigación de un cierto fenómeno, muchas veces llegamos a una teoría. Y cuando se hace muchas más veces, perdón, a una teoría, y cuando se hace muchas más veces, llegamos a una ley, que ya es muy difícil que se refute. Pero para eso deben pasar años. Fíjense en esta imagen. Cuando evaluamos, es más confiable que evalúe un equipo de personas que una sola. Porque si evalúa una sola persona, el resultado de la evaluación va a ser muy subjetivo. Entonces lo ideal es que sea algo colaborativo. Y cuesta mucho trabajar en forma colaborativa. ¿Para qué se desarrollan todas estas actividades? Para poder llegar a conocimientos nuevos. A continuación, chiquillos, vamos a responder algunas preguntas en el cuaderno, que son 2. La primera, ¿cuál de las habilidades científicas mencionadas anteriormente han utilizado en su vida diaria? Expliquen con un ejemplo. Y la segunda pregunta dice, de acuerdo a la información que te presenta la siguiente imagen, aquí aparece un gráfico, ¿a qué habilidad científica corresponde? ¿Por qué? Me gustaría saber si alguien quiere compartir su respuesta de la primera pregunta. Yo, profe. Te escuchamos. O sea, yo en mi parte, en mi caso, ocupaba todo. Por ejemplo, cuando chiquitito yo creo que ocupaba más y ahora igual, pero menos. Por ejemplo, antes para aprender sobre cosas tenía que, por ejemplo, plantearme esto. A pesar de que antes no sabía sobre esto, pero ahora que lo pienso mejor, lo hago sin, así como mi cerebro actúa todo una. Como que lo hace y no De forma lo innata. piensa, ¿sí entiende? Es algo Sí. natural del ser humano. Exacto. ¿Me podrías dar un ejemplo de una de esas habilidades utilizadas? Una vez lo que me pasó en la vida. Por ejemplo, a veces para responder dudas en cosas esto, de una palabra que no sé, o a veces temas de que no sé, por ejemplo, a veces hay temas de que como que me resultan interesantes, entonces yo busco para aprender sobre el tema y después evalúo al final lo que entendía yo por esa referencia o por lo que yo sabía un poco con lo que ahora sé. Súper bien, súper bien. Es Yair, ¿cierto? Yes. Ya, muy bien. Exacto, como dijo Yair, muchas veces nosotros utilizamos estas habilidades sin darnos cuenta, porque no las conocíamos antes. Entonces las usamos de forma innata, para ir reaccionando ante situaciones de la vida. Hasta un bebé. Profesora Catalina, Joaquín dice, disculpe, dice, evaluando la cantidad de alimento que le doy al que le da a su perro. Después dice Nathan Fuente, planificar y conducir una investigación cuando voy a cambiar, dicen, cuando voy a caminar al campo, igual me sirve. Perfecto, exacto. Gracias Joaquín, gracias Nathan. En actividades súper cotidianas, como la cantidad de alimento de un perro cuando nos dirigimos a hacer a dar un paseo, estamos utilizando estas habilidades científicas. Profe, Observación. yo no detecto ninguna en la que use estas actividades. En ninguna situación de su vida. Más que nada lo que hago es estar en clase, luego hago la tarea, luego juego porque no tengo nada útil que hacer. Y más que nada eso. ¿Pero no te ha traído algo de curiosidad, algo nuevo? Algo nuevo, más que nada, nuevos juegos, más nada especial. Y aunque a veces descargar archivos es complicado porque es difícil encontrar la página correcta. Exacto. Hay por mucho ahí alguien en internet, le dijo, ahí tiene un ejemplo en descargar archivos. ¿Qué hizo para aprender a hacer eso? Ver video en YouTube. Conocer mis fuentes. Observar.
Observar. Yo tengo acá, por ejemplo, una página que me encontré hace poco que ahí es donde ahora Profe, yo me llamo perder. suelo recurrir harto para descargar porque es como la más segura que encontré. Profesora Catalina, No, de acuerdo a los no, comentarios que han no hecho aprendí nada. los estudiantes, las alumnas, No los entendí alumnos, nada. sin darse cuenta, ellos investigan algo que les gusta, ¿cierto? Se interiorizan en eso y le buscan solución. Por ejemplo, como él dice, buscar un programa para grabar video. ¿Pero qué habilidad es eso? Ahí lo está aplicando en buscar soluciones a algo que usted quiera desarrollar en su vida cotidiana. ¿Pero cuál habilidad es esa? No entiendo. Analizar e interpretar datos. La Le número puede ayudar. 3 sería esa, si no me equivoco. La 2, la 3. Construir explicaciones y diseñar soluciones. Exacto. A Felipe Ramírez, la primera pregunta solamente tiene que ver con identificar una habilidad que haya ocupado en su vida cotidiana, de las habilidades que vimos hoy día en clase, y dar un ejemplo, explicar el ejemplo. A ver, ¿qué más dice en el chat? Guillermo dice, para vencer jefes difíciles se tiene que analizar al enemigo y ver si tiene patrones para tener ventajas sobre él. Eso en un juego, por ejemplo. O también debilidades. O estrategias. Todo eso parte con la primera habilidad de planificar. ¿Me entiende? Entonces, como les digo, nosotros no nos damos cuenta y ya la estamos utilizando. Segunda pregunta. Vámonos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice así. Esta es más fácil. De acuerdo a la información que te presenta la siguiente imagen, aquí vemos la imagen, ¿a qué habilidad científica corresponde y por qué? Yo quiero responder. Diga, le escuchamos. Como en la imagen se puede apreciar, hay una mujer que obviamente está analizando los datos de un gráfico de barras y está interpretando. Exacto. Y además que ahí en el título se puede apreciar que dice análisis de la primera afirmación. Dice análisis. Muchas gracias, señorita Avery. Entonces, esa imagen corresponde a análisis de información, de gráficos, ¿ya? Continuamos con la clase. Muchas gracias, chiquillos. Pero yo creo que igual es observación. ¿Qué cosa? Que yo creo que igual es observación por una parte, porque igual hay que ver los gráficos y de ir planteando una... Pero ¿por qué seleccionamos análisis? Porque la observación es del fenómeno en sí, ¿ya? Es de lo que queremos investigar, ¿ya? En cambio aquí se puede ver que hay datos involucrados. Continuamos, chiquillos. Atención. Quienes no hayan alcanzado a hacer la actividad, la pueden hacer después de clase. Ahora nos vamos a enfocar de lleno a qué es el aprendizaje basado en problemas y lo vamos a ver con un ejemplo. Pero primero que todo, vamos a responder la pregunta. ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? Y aquí dice lo siguiente. Este aprendizaje puede definirse como un proceso de indagación que resuelve preguntas, curiosidades, dudas, incertidumbres sobre fenómenos complejos de la vida. Todo aquello que nos cause duda, nosotros podemos buscar la respuesta. Y a eso se le conoce como aprendizaje basado en problemas, en preguntas. Entonces, a continuación ha llegado el momento. Dice, actividad aplicando el aprendizaje basado en problemas. Nos vamos a enfocar en esto. Fíjense en las imágenes. Vemos un océano, vemos estas cositas que no sé todavía lo que son, no voy a decir. Y nos vamos a la actividad. Pero antes de empezar la actividad, quiero que escuchen lo siguiente. Y para eso les voy a pedir colaboración a la profesora Nora, al profesor Jorge y a la profesora Eugenia. Quiero que presten mucha atención. Y Joaquín, muy bien, es microplástico. Este es el cuestionario que ustedes van a tener que responder después, pero les vamos a ahorrar una parte. Les vamos a ahorrar esta parte. Entonces, lo que van a hacer aquí, vamos a resolver un problema que acá aparece. Y les voy a contar la siguiente historia. Esta historia se llama Un menú de plástico. ¿Ya?
Y voy a comenzar leyendo yo, después Jorge, el profesor Jorge va a hablar, después la profesora Eugenia y finalmente también va a intervenir la profesora Norita con otro personaje. La profesora Eugenia es la tortuga, el profesor Jorge va a interpretar el papel de la ballena y la profesora Norita va a interpretar el papel de la jaiba. Y dice así: había una vez en la playa de la quinta región una joven tortuga marina llamado Anacleto, quien decidió viajar a la octava región, pues escuchó a otras tortugas decir que en esa zona había medusas muy sabrosas para degustar. Y fue así que nadó a 200 metros de profundidad del océano costero y se encontró con una ballena. Hola, ¿qué tal? La ballena. Oye, mano, estos mares de Chile son un asco. Mejor me voy para la Antártida. ¿Por qué lo dices? Hay mucha basura. En vez de comer krill, como puro microplástico. Y me duele mucho mi estómago. ¿Microplástico? ¿Qué es eso? Podría explicártelo, pero me duele mucho mi pobre estómago y necesito ir al baño. Adiós. Y cuidado con lo que comes. La tortuga Anacleto sigue su rumbo, sin darle importancia a lo que dijo la ballena. Un día, sin descansar ni comer, Anacleto por fin llegó a la octava región. Exhausto y con mucha hambre decidió buscar rápidamente alimento. Y de repente unas ricas medusas, aventurándose a mayor profundidad del océano costero, se encontró con innumerables medusas y muy esponjosas, por lo que abrió su boca para devorar la mayor cantidad. Comía y comía sin parar hasta que de pronto notó algo muy extraño en el sabor de la última medusa y no podía respirar. Algo estaba pasando. Desesperadamente nadó hasta la costa para pedir auxilio. Casi moribundo, gritó con mucho esfuerzo para pedir ayuda. Fue justo en ese momento cuando una jaiba roja lo escuchó y sin dudar actuó rápidamente para ayudar a la tortuga, pidiéndole que abriera su boca y con su tenaza sacó lo que atoraba a la pobre tortuga. Gracias, me salvaste la vida. Estas medusas eran muy duras. Amigo, no eran medusas, eran bolsas de plástico. ¿Qué? Te lo aseguro, eran medusas. Tenían forma de medusas. No te dejes engañar con lo que ves. Lamentablemente, estas costas están muy contaminadas de plástico. Hay muchos de tus parientes que han muerto por asfixia por confundir las bolsas plásticas por medusas. Oh, qué pena. Y gracias por salvarme. Estuve a punto de morir. Mejor me iré a casa. Allá no hay peligros. Eso es lo que tú crees. Pero si abriste la boca en el fondo del mar, es probable que te tragaste una buena cantidad de microplásticos. Microplásticos. En el camino me encontré con una ballena que me dijo esa misma palabra. ¿A qué te refieres? Los microplásticos son pedacitos muy pequeños de plástico que miden menos de 5 milímetros. Y los que vivimos en el mar o en la costa, como es tan pequeño, no lo podemos ver y lo pasamos a tragar, provocando serios problemas a nuestro organismo. Siempre abro mi boca cuando nado. Quizás cuántas cantidades de microplástico he tragado. Dios mío, estamos en serios problemas. Sí, y te cuento que ayer vi a una gaviota muerta. Y como soy carroñero, empecé a comérmela. Y en su estómago había muchos microplásticos que me dio asco comerla. ¡Guácala! Estos humanos lo hicieron de nuevo, siempre provocando daño en nuestro hábitat. ¡Qué rabia y pena me da! Mejor miré a la isla de Pascua. ¡No! ¡Ahí está peor! Según mis parientes, las langostas, ahí llegan todos los plásticos y microplásticos de la costa chilena. ¿Dónde podré ir para no comer plásticos? Oh, ¿quién me podrá defender?
Y aquí nos preguntamos, ¿fin de la historia? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, yo les voy a compartir unos links en donde van a tener que responder algunas preguntas de un cuestionario. Estos links están separados por curso, así que ojo con ingresar al link correspondiente. Van a ingresar y van a encontrar esto, ¿ya? Anotan su dirección, su correo, nombre completo, nombre, apellido, el curso, y después van a responder 6 preguntas, 5 de selección y una pregunta abierta. Y después volvemos a clase. Y después volvemos a clase. ¿Ya? Al final tienen que apretar enviar. Cuando estén listos, vayan anotando en el chat, listo, así para más o menos saber cómo van. Si alguien tiene alguna duda, me va preguntando, yo voy a estar atenta al chat. Profesora Catalina, entonces la respuesta está a base de la lectura que leímos, ¿cierto? Sí, además, chiquillos, hay algunas respuestas, sobre todo la final, que pueden ayudarse con Google Académico, buscar información en Google Académico. Existen ciertas páginas, gracias profesor Jorge por acordarme de esto, existen ciertas páginas confiables para investigar, que son todas las que aparecen acá. Las personas que vayan terminando pueden ir anotando estos buscadores. Lo ideal es que los dejen registrar en una parte porque más adelante ustedes van a hacer investigaciones sobre temáticas que yo les voy a plantear, que los profesores les vamos a plantear. Y ahí vamos a tener otras evaluaciones. ¿Y dónde deben buscar información? Son en estas páginas, en estos buscadores. ¿Ya? Así que les recomiendo que lo anoten. Profe, me llegó el cuestionario a mi email. Exacto. Lo que usted responde le llega como respaldo a su email, pero solamente lo que usted responde. Es como para que la persona se asegure de que yo recibí esa respuesta. A las personas que han respondido, ¿qué les pareció la actividad? Fácil. Entretenida. Entretenida y sencilla. ¿Conocían, Me gustó mucho. Sencilla. ¿Conocían de los microplásticos? Algo. Un poco. Un poco. Un poquito. Más o menos. Ahora ya saben cuánto deben medir. No lo digan porque se pregunta del test y hay gente que no está lista. Ya saben dónde se pueden encontrar. Se dan cuenta del daño que ocasiona el ser humano. Antes de terminar esta clase, porque ya está avanzando harto, chiquillos, quiero que discutamos un poquito sobre la última pregunta. Dice, propone una posible solución para la disminución o para disminuir el microplástico en los océanos. ¿Sí? Yo creo que una solución sería, por ejemplo, ya nosotros ya nos criamos y tendría un proceso largo, pero por ejemplo la generación de ahora, o sea, más nueva, tipo de 5 años para abajo, hay que enseñarle a no usar plástico o no enseñarle sobre el plástico para que aprendan de que en el futuro de que el plástico no es algo necesario. Por ejemplo, nosotros ya estamos con bolsa de plástico y todo eso, entonces si le enseñamos eso de que no es necesario, sería como más fácil para el futuro. Es buena tu idea, pero estamos en tan crítica situación que no hay tiempo. Por lo tanto, si nosotros empezáramos a ver a futuro a las nuevas generaciones, de aquí a que suceda eso, ya va a estar, de hecho, ya está la embarrada en el planeta, pero va a estar aún más. Aquí Catalina Oces dice usar biodegradables. Por ejemplo, uno tiene que empezar a no dejar plástico, disminuir la contaminación y reciclar más, dice Ángelo Osorio. Exacto. Lo ideal es que se vaya eliminando paulatinamente el plástico, como se ha venido haciendo. Hay gente que utiliza cosas alternativas. Por ejemplo, en vez de comprar una bolsa de lenteja en el supermercado, ya tiene un recipiente en su casa y compra a granel. ¿Ya? En el supermercado hasta hay fruta envasada en plástico, siendo que la fruta tiene cáscara y ahí tiene su protección. Por lo tanto, principalmente es crear conciencia desde ahora, desde ustedes, desde los adultos. Porque muchas veces la inconsciencia nos lleva a cometer errores. Catalina Flores dice, no me acuerdo en qué país lo usaban. Usar la basura como energía.
Pero, ojo, se puede usar la basura orgánica como energía. Se puede obtener gases a partir de eso y usar como energía, sí. Yair dice, arrepiéntanse. Guillermo dice, pena de muerte al que contamine. El Guillermo es más extremo, ¿ah? Es más radical. Igual que el Natal. Entonces, chiquillos, yo los quiero invitar a seguir reflexionando, seguir pensando sobre estos hechos, ¿ya? Que no quede en una clase nada más, sino que puedan ir más allá. Si a alguien se le ocurre una medida para prevenir esto, hágalo. Dice Camilo Lagos, ¿serviría comenzar a usar plástico biodegradable? Sí, serviría también. Pero hay que ver cuánto tiempo se demora en biodegradarse. Porque hay empresas que ponen sus bolsas, qué sé yo, como biodegradables, pero después hay que averiguar cuánto tiempo, exacto, son biodegradables, pero cuánto tiempo se demoran en biodegradarse. ¿Es efectivo, no? Dígame. No, creo que hay una niña, creo que como que promueve una organización grande de medidas contra la contaminación y todo eso de plástico, pero había un video que vi de que salía ahí su libro y el libro está envuelto en un papel de plástico y decía, si no quieres seguir con la contaminación, ¿para qué poner un papel de plástico o algo así que estaba forrado para que no se El ensuciara? libro. Es que estamos tan acostumbrados a usar plástico que hay veces que sale de forma natural, así como innato el asunto. Ya. Chiquillos, ya nos quedan poquitos minutos. Profesora, Para la perdón, próxima semana. perdón, un aporte. ¿Cuántos de nosotros vamos al supermercado y por la flojera de no llevar una botella en nuestra mano compramos bebidas desechables, en envases desechables? Si hay botellas que son reutilizables y nosotros vamos y compramos bebidas más fácil, no llevamos nada y compramos y desechamos después las botellas. Pero sí, el otro día, por ejemplo, estaba yo leyendo que están haciendo, ¿cómo se llaman? Ladrillos de plástico. Están utilizando para hacer ladrillos para construcción, que son de plástico. Pero bueno, la solución es que nosotros evitemos desechar más estos objetos. Es que por más gente que haya apoyándola para no contaminar más, igual va a haber gente que igual bote cosas en la calle y todo eso, entonces como que es imposible que no haya contaminación si al final va a seguir haciendo siempre lo mismo. Nadie va a poder cambiar eso. Por eso, Belén, justamente hay que ir paulatinamente. Hay mentalidades de algunos que son más inconscientes, pero paulatinamente tenemos que ir generando la conciencia ahora mismo. Y tratar de siempre pensar de la mejor manera, no ser negativos. Bien, chiquillos, para próximas clases vamos a seguir abordando estas temáticas. Les recomiendo que puedan ir leyendo sus libros desde ahora ya, los que la tienen y los que no tienen, escríbanme para yo mandarle un link donde pueden descargar el libro. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la clase de hoy? Siempre cuando pregunto dudas se quedan calladitos. ¿Cómo, profe? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pregunta sobre la clase de hoy? Ninguna. Ninguna. Todo claro. Perfecto. Ya, chiquillos, espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias por su participación, por su respeto. De verdad, hoy día me agradó mucho hacer la clase. Y espero que se cuiden y nos vemos el próximo día lunes a la misma hora, a las 11:40. Que estén muy bien.